GBA, Consultoría y Capacitación, presenta un capítulo más de la serie Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, medidas antilavado de dinero para las pequeñas y medianas empresas, con la participación especial de la doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero. Es contadora pública certificada y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente. Obtuvo el grado de especialista, maestra y doctora en Derecho por la UNAM, siendo propuesta a la medalla Ignacio L. Vallarta por el mejor promedio de posgrado. Además, tiene la especialidad en Contribuciones por la misma casa de estudios. Cursó los diplomados en Legislación Angloamericana en Austin, Texas, en International Taxation, Harvard, ITAM, y en American Tax Program, en la Universidad de Washington, D.C. Ha impartido un gran número de materias en distintas instituciones de educación superior. Se ha desempeñado en el ámbito público y en la iniciativa privada, destacando el haber sido Contralora del Consejo de la Judicatura Federal y jefa de la Unidad de Asesores Fiscales de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los dejamos con nuestra invitada, la doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Los Mejores Fiscalistas. Y bueno, esta tarde contamos con la distinguida presencia de la doctora Yolanda Ramírez Soltero. Yola, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos, en particular por acompañarme a mí. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Como siempre, agradeciendo estar aquí en GBA con nuestra directora Ángeles Mandujano, con este amable auditorio, que tenderá a ser un experto en el futuro de esta materia, ¿no? Conocedora de la materia jurídica. Así es, Yola. Pues este tema que ha causado mucha incertidumbre en la práctica de esta llamada ley antilavado de dinero, que bueno, quisiera yo hacer el comentario que tuvimos un programa también relacionado con este tema, pero amigos, lo que vamos a tratar el día de hoy son las medidas para pequeñas y medianas empresas, y derivado de esto es que nos dimos a la tarea de comentarlo con la doctora. Entonces, Yola, mira, a mí me gustaría que empezáramos con dos situaciones. Si te parece bien, ¿cuál es el antecedente internacional de esta ley? ¿O por qué se tuvo que legislar en México esta ley? ¿Nos presionaron? ¿Nosotros lo quisimos hacer? ¿De dónde deriva? Y de ahí partimos, si te parece, Yola, por favor. Bueno, en realidad tenemos antecedentes en la Organización de las Naciones Unidas, donde hay un área especializada en materia de terrorismo y lavado de dinero. Entonces, evidentemente hay normatividad especializada. También en la Unión Europea hay una directiva comunitaria que va a tender a intercambiar información. Esta directiva está operando en los 32 países de la hoy Unión Europea para tratar de establecer las limitaciones o las medidas que van a evitar o a desalentar esta actividad para el uso de dineros de procedencia ilícita. Porque evidentemente tenemos dos grandes mercados. El mercado de la ilicitud derivada del secuestro, venta de estupefacientes, venta de órganos, trata de personas, trata de menores de edad. Y también vamos a tener el otro sector, el sector del dinero que no pagó contribuciones y que está intentando ser reinsertado. Para ambas situaciones, en la Unión Europea, en la ONU y también, ¿por qué no decirlo?, en una comisión de expertos de la OCDE, como lo conocemos por sus siglas, u Organización y Cooperación de Países Desarrollados, ha habido todo un desarrollo respecto de cómo se deben de instrumentar mecanismos para evitar que este lavado de dinero, que le llamamos nosotros así, ascienda, porque es un dinero ilícito que pretende perder la característica de ocultamiento para incorporarse en la economía formal, evitando con ello, primero, el que se retire ese dinero. En cuanto se es descubierto que este dinero es de carácter ilícito, ha lugar inmediatamente
a que lo confisque el Estado. Okay. Y en segundo término, hay algunos países de corriente latina como la nuestra, en donde este tipo de recursos es imposible que se le aplique un determinante de impuestos, al que proviene de la ilicitud absoluta. No el que viene de la ilicitud que no paga impuestos, porque estamos en frente eso es de algo dos bien interesante. situaciones. Claro. Entonces, aquí frente al que viene del acto ilícito en origen, es que se tiene una enorme preocupación porque el mundo está capturado por grupos delictivos y grupos delictivos que se asocian a nivel internacional. Se conoce en los medios de la Procuraduría General de la República un grupo delictivo, por citar cualquiera, los Zetas, vinculado con un cártel italiano. Entonces decimos, ¿cómo va a ser posible que ahora el planeta está siendo capturado por estos grupos delictivos realizando actos que porque no son sancionados con severidad y no hay ejemplaridad, pues es una demostración para la juventud sobre todo, de que se incorporen a ello? O sea, en realidad esto es lo que deja ingresos, ¿verdad? Unidades de valor para gastar, pero se tiene que desalentar y la única forma de desalentarlo es que en todas las jurisdicciones, pero en forma conjunta, se tomen decisiones planetarias para impactar la economía de estos sectores, de estos grupos, que es diferente al grupo de personajes de todas las latitudes que no quieren pagar sus impuestos, que realizan actos simulados y que se ubican en un supuesto delictivo que se llama defraudación fiscal. Pero no lavado de dinero. Pero no lavado de dinero. Eso es lo que son dos cosas diferentes, porque en uno el origen es absolutamente ilícito, en el otro pudiera no ser ilícita la actividad, sino lícita, venir de compraventas, de servicios, comercio informal, pero que no está pagando sus impuestos. Finalmente, si nosotros tuviéramos un eje de origen como el anglosajón, en donde sí, el lavado de dinero de los Estados Unidos sí se grava bien impositiva, que es una corriente de derecho diferente al nuestro. Nuestro derecho no permite que de la ilicitud se obtengan recursos para el Estado, que se graven para el Estado. Cuando Al Capone, en la ley seca, decide establecer lavanderías para que ese dinero oculto se convierta en dinero infiltrado a medios normales de la economía formal, es que se le pone lavado de dinero. O sea, de ahí viene la palabra lavado de dinero, de la época de Al Capone, que finalmente Al Capone pues muere de sífilis, nada de metralletas ni nada, muere por amoroso. Pero esa situación fue de alguna manera superada, pero nos dejó para la historia lo que hoy conocemos como lavado de dinero, que opera de diferente manera. Ese es un punto importantísimo, Yola, porque entonces a mí me gustaría retomar este punto que nos estás aclarando para nos platicaran los elementos del tipo penal de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Compararlo con lo que tú dices es no pagar impuestos por una situación distinta, hacer esa comparativa y irnos ya a la ley esta que estamos analizando. Sí, el 400 bis del Código Penal Federal establece el tipo de lo que hoy llamamos procedencia de recursos ilícitos o en la jerga común lavado de dinero, porque la procedencia de recursos ilícitos, ya sea su obtención, su administración, su ocultamiento a sabiendas de que tiene un origen ilícito, puede ser calificado en muchos subtemas, tanto cuando los sistemas son abiertos, el que conozca, el que participe, el que oculte, el que permita, puede ser objeto de calificación como vinculado al tipo, puede hacer en forma individual o en asociación delictuosa. Aquí sí quiero señalarles que este tipo delictivo en el Código Federal de Procedimientos Penales es grave, no admite sustitución de pena. O sea, aunque la pena sea de 5 años como mínimo a 15 años, es inconmutable y sí se tiene que tomar la causa penal dentro de reclusión, no hay nada de que te lo cambio por trabajo y demás, es un tema grave. Por eso es que la estructura de esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, las sanciones son importantes, o sea, tanto las administrativas como las penales, porque el tema es desestimular el acto. Yo les voy a poner un caso muy simple, me tocó dar clases de maestría en provincia, no diré el estado para no hacer presunción,
Y los alumnos míos me decían las chicas, bueno, ¿y cómo cuando te gradúes, en qué área te vas a desempeñar? Yo me voy a buscar uno de los narcos de aquí, porque la verdad lo mantienen a uno muy bien. Le dan coche, casa y todas las bellezas del mundo. Le digo, entonces, ¿para qué estás estudiando? Ah, porque ahora nos admiten en mejor manera si estudiamos el posgrado. Entonces dije, ¿cómo? Posgraduados narcos. Bueno, o sea, este estímulo que se está dando a la juventud equivocado de decir, estás del lado equivocado, vente al lado malo porque acá se gana bien y además vas a tener pretensiones que jamás podías haber obtenido de forma regular, por Dios. O sea, hay un trastocamiento valoral importante, sobre todo en los jóvenes que se tienen que abrir su cauce por primera ocasión. Entonces sí, aquí el problema es que acaba de entrar al Congreso una nueva propuesta de reforma al 400 bis, en donde el tema del dolo, o sea, a sabiendas, se elimina para decir el que lo realice, sepa o no sepa. La Comisión de Justicia en San Lázaro destacó que con la ley antilavado, México cumple con los tratados internacionales para evitar el lavado de dinero. La ley otorga al Estado capacidad para detectar, bloquear e investigar la procedencia del dinero que blanquean las bandas del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces, a ver, caramba, si una persona de buena fe, vamos a ver un testaferro, un famoso prestanombres, dice, ándale, particípale en esta sociedad, préstate tu nombre, y te acuerdas de aquel dicho viejo que decía 2 personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, pues continuaremos con lo mismo, nada más que la aportación viene de recursos de procedencia ilícita. Bueno, a lo mejor se le oculta a la persona que este dinero viene de recursos de procedencia ilícita y actúa de buena fe. Entonces resulta que cuando se hacen las indagatorias, el dinero proviene de forma ilícita, y aunque él declara y diga, me pongo el polígrafo, pónganmelo porque quiero que se sepa que en realidad jamás conocí de la procedencia del recurso ilícito, bueno, pues si se acepta la reforma como está en el Congreso, no obstante que no se pruebe la culpa vía dolo, resulta responsable. Entonces, aquí sí ya la barra de abogados nos ha comunicado un escrito donde nos convoca a que expresemos nuestra opinión respecto de esta propuesta, porque se puede sancionar el tema ya sea doloso o culposo, porque están intentando que el tema tenga las dos aristas, o sea, eliminarle la posibilidad del dolo como única posibilidad, y si de la culpa es como quien maneja un vehículo. El que va manejando un vehículo y que ve una persona que va cruzando y dice, esta mañana esta persona muere y la mata con dolo, bueno, eso es un homicidio calificado. Y el otro que iba platicando en su celular y que no se dio cuenta que la persona pasaba y que la mata, igual, los dos la mataron. Uno es doloso y el otro es culposo. Y en este caso, en ambos sentidos se va a sancionar doloso o culposo. O sea, el que tenga la intención o conocimiento de que está usando el lavado de dinero y el que no lo tenga. Entonces dice, de todas maneras, el daño se hace al Estado, porque es un delito patrimonial hacia el Estado, es un delito económico. Entonces, si se hace un daño al Estado, entonces tiene el Estado la obligación de sancionarlo, cual sea el origen, culposo, doloso. Esto es un poquito delicado. Muy delicado, creo yo, sí comparto contigo, porque en realidad entonces las personas van a estar latentes y pensantes de a quién va dirigida realmente la pretensión de esta reforma. La Secretaría de Hacienda podrá regular la entrada de moneda, tanto nacional como extranjera, al sistema bancario mexicano. De esta manera, se evitará y controlará los grandes volúmenes de efectivo que existen en el blanqueo. ¿Por qué? Te pregunto, ahora, ¿quién? Delincuentes, no delincuentes, con culpa, aunque no sea doloso al ratito, y ahorita dolosos. Así es, ahorita son dolosos nada más, pero aquí tenemos una gran pregunta. ¿Por qué hoy tenemos que platicar de la pequeña y mediana empresa? ¿No acaso esta hechura originaria son para grupos delictivos transnacionales, quienes operan con recursos indudablemente cuantiosos y que están buscando dónde ubicarlos, dónde convertirlos a la legalidad, dónde poner una empresa que labore normalmente para estarle ministrando dotaciones vía préstamo, vía aportación accionaria, para que se vaya blanqueando ese dinero, diríamos de dinero negro a dinero blanco, ¿no? De estar en un proceso natural.
Pero, ¿y qué a quiénes va dirigido? No sé si ustedes se han percatado en una simple lectura de lo que estará en vigor el próximo mes, de que tiene dos grandes segmentos. Sí, el gran segmento delictivo, pero tiene un segmento que no es notoriamente delictivo, pero cuyos avisos respecto de actos vulnerables tienen que ser presentados. Entonces yo decía, oye, ¿no es un tema de Wikileaks? O sea, nosotros como país no tenemos para instalar un sistema de espionaje tan elaborado como el americano o como el inglés, pero en esta disposición, a través de avisos de actividades vulnerables, pareciera que vamos a nutrir a las unidades de inteligencia, no solamente para efectos de estos temas delictivos, sino de la actividad económica en general, que se realice por cierto grupo de personas que pudiera pensarse que realizan actividades vulnerables, que pudiera tratarse de dinero de procedencia ilícita. A mí sí me impresiona el hecho de que se esté conjuntando una actividad tan clara y plena de una actividad delictiva organizada a actividades no tan organizadas del sector empresarial que tenga consecuencias de sanción. Claro. Que, bueno, que cómo se van a trabajar, sí hay mecanismos de defensa para ambos, pero aquí es al empresario, queridos amigos, al empresario. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque las grandes empresas, les aseguro a ustedes, que con las leyes americanas que ya tenemos operando, tratándose de lavado de dinero, ya tenemos en operación y que incluso empresas mexicanas que tienen que operar con empresas americanas ya firman estos convenios internacionales de ajustarse a la normatividad americana en este punto, pero no las medianas empresas, donde se van a encontrar sorpresivamente ubicadas en obligaciones no esperadas hasta este momento, que vamos a tener que enfrentarlas, tomar medidas internas, asignar responsables en estas medidas internas para que no tenga consecuencias en las multas de los avisos y si no hasta en reclusión. Así es. Entonces, por eso es que el día de hoy queremos platicar un poquito de esto, porque hay varios sectores vulnerables. Yo no hablo de las actividades vulnerables, amigos, ahora hablo de los sectores vulnerables. Claro. La contaduría pública, por ejemplo, los abogados, otro ejemplo, notarios y corredores, agentes aduanales, prestadores de servicios independientes. Vamos a tener sectores vulnerables respecto de actos vulnerables. Hasta servidores públicos. Servidores públicos en activo o en inactivo que participaron en su momento en estas actividades. Entonces, ¿quién es culpable? Pareciera que la presunción va más allá de lo esperado. Entonces, aquí tenemos que ver qué es lo que se está haciendo. Hoy en el INACIPE hay un evento muy importante que se está desarrollando en paralelo a nosotros y que se está invitando a los sectores para conocer cuál es su apreciación de precisamente esta actividad de lavado de dinero. Ayola pues ha existido siempre sí, pero jamás se habían establecido parámetros que estarán vigentes el 17 de julio y después para agosto tendremos el reglamento de obligaciones materiales, formales y de fondo, elementos objetivos y subjetivos de cumplimiento que de no darse puede dar lugar o a sanciones económicas que no se pueden enfrentar por su volumen o cuantía o con sanciones de carácter corporal. Entonces yo les quiero comentar que en el sector de la contaduría pública, Francisco, ya al menos en el Distrito Federal se están tomando medidas, criterios que se están dando a conocer de la trascendencia de que la contaduría pública revise el control interno de sus empresas. La nueva ley antilavado dotará a la autoridad de nuevas y mejores herramientas para desintegrar los círculos viciosos con los que el crimen organizado adquiere bienes y servicios, además de que erradicará las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Ustedes saben que el control interno es un mecanismo de evaluación de certeza de operación y cumplimiento. Entonces, nosotros a partir del control interno podemos evaluar desde nuestro catálogo de cuentas, nuestra guía contabilizadora y los manuales de operación. Entonces, se tiene que insertar hoy día, por ejemplo,
En el catálogo de cuentas y en la guía contabilizadora, donde se habla de préstamos mutuos en forma jurídica para pasivo, vamos a tener que establecer quiénes van a calificar cuando el préstamo se trata de una actividad vulnerable. Oye, Yola, es que en la disposición que está por entrar en vigor, cualquier préstamo, no importando su cuantía, es vulnerable. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la persona en la empresa que va a revisar quién va a prestar a la empresa? ¿Qué monto? Lo va a identificar, va a solicitar sus documentos, va a generar la secuencia del recurso, cómo ingresa a la empresa, y se va a hacer cargo de presentar el aviso a la unidad de inteligencia de Secretaría de Hacienda. Porque a lo mejor una persona califica, bueno, sí, es un tratamiento vulnerable porque los accionistas le están prestando dinero a la empresa. Oye, pero el accionista no es un narco, es un naco, porque luego no lleva control de sus ingresos. Pero hay un trato de diferenciación entre un naco y un narco. Entonces dice, es naco porque no trae control de sus recursos, pero necesita prestarle a la empresa y le va a prestar. Okay. Muy bien, pues entonces tenemos que identificar la persona que es un accionista, sí tener cuidado que existe el contrato de empresa porque son sujetos diferentes. Tenemos que advertir si se va a llevar a protocolo de firmas de notaría, porque si lo llevamos a protocolo de firmas de notaría, el notario va a avisar. Entonces el notario va a presentar un aviso y en la empresa se presentar otro aviso, 2 avisos por el mismo acto. Entonces dice, bueno, no importa tanto cuál sea la cuantía. Y sí, claro, en una visita domiciliaria, si tú le presentas a los hacendarios el contrato de mutuo, de préstamo, te van a decir, eso no sirve de nada. ¿Dónde está esas firmas? A mí no me consta que sea de los sujetos que lo suscriben. En cambio, si le presentas el mismo contrato de mutuo con un protocolo de notaría donde da fe de firma de que la persona que comparecen ahí están identificadas y es su voluntad realizar el contrato, entonces sí vale. Sí. Entonces el notario va a tener que avisar a la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y también la empresa. Pero ¿quién lo va a hacer por parte de la empresa? El representante legal. ¿Se le van a dar poderes específicos a una persona en específico para que dote información? Porque si esa persona al dotar la información miente, oculta, desvanece, ya tiene un tipo penal encima. Entonces ya va a ser sancionada corporalmente. Entonces le van a decir, a ver señores, ¿cuál es el tonto que va a funcionar para presentar los avisos? Pero hay que decirle a ese tonto que si no lo hace en forma correcta, se puede la reclusión. Entonces aquí tenemos un problema adicionado. La persona que va a ser calificada para realizar el acto. ¿Cuáles van a ser sus particularidades para contratarlo? Que pase el polígrafo, soy bueno, inocente y demás. Bueno, a lo mejor la inocencia, tanta inocencia, pudiera ser perjudicial. Entonces necesitamos elegir a la persona ideal para el acto e ilustrarle acerca de las actividades que va a hacer, porque a lo mejor desconoce las consecuencias. Vean ustedes algo tan sencillo como simplemente obtener un mutuo empresarial. Supongamos que llega aquí un contador, perdón, ¿es un grupo de contadores o de abogados? No, contadores. Contadores, los contadores, que les encanta hacerle de abogados. A ver, los contadores, aquí los contadores presentes. Entonces, los contadores son muy dados a, usted no se preocupe, si gusta, yo le administro la empresa, yo le manejo los recursos financieros, le constituyo empresas como usted guste, le fusiono, le cindo, soy muy bueno. Entonces reciben ustedes, pueden recibir poder para hacerlo, como profesionales independientes. No estoy hablando de la labor donde ustedes funcionen dentro de la empresa como empleados, porque ahí no se les va a calificar porque están sometidos por disposición de una nómina y por el tema de estar contratados como empleados a la voluntad del empresario, pero sí como independientes. Y dicen, sí, yo voy a poner mi despacho porque aquí en GBA nos preparan muy bien y voy a poner fuentes de empleo, voy a ser de esos mexicanos que no pida hueso. Voy a poner mis hueseritos ahí en mi empresa, mi despacho. La iniciativa consiste en la adición al artículo 12 bis de la Ley Federal de Extinción de Dominio, que faculta al Ministerio Público para detener provisional e inmediatamente los fondos o activos
y así evitar la fuga o desaparición de los recursos presuntamente vinculados a la comisión de delitos. Pues van a tener que tener mucho cuidado, porque como van a tener mandato de empresa y lo van a llevar a protocolo de notaría, cuidado de ustedes que realicen un acto indebido que motive o que lleve como punto el que se cometa, que se utilice dinero de procedencia ilícita o que no se cercioren que la forma en que se constituye y que el dinero que se va a integrar para esa constitución tenga un origen lícito. Es como si nos hiciéramos extensiones de la Procuraduría General de la República, agentes investigadores, para una coadyuvancia certera hacia cumplimiento de esta ley de conformidad con los tratados internacionales que nos resultan aplicables por ser miembros de la ONU y porque en tratándose de algunos convenios, tratados en esta materia los hemos suscrito, los estamos suscribiendo. Ejemplo, te he de decir algo que nuestro presidente Enrique Peña Nieto declaró, bueno, no él fue, perdón, corrijo, la Secretaría de Hacienda a través de un comunicado hace pocos días nos indica que para efectos internacionales con la Unión Europea vamos a suscribir un convenio de intercambio exprés de información. Yo les quiero decir que esa directiva existe mucho antes. 2007 ha ido evolucionando, 2011 y 2017, y fíjense que en forma express, entre los países de la Unión Europea pueden obtener información no auditada. A ver, dime cuántos ingresos acumulables tuvo para efectos de renta una persona que vive en Francia y lo está pidiendo Alemania. O, por ejemplo, indícame cuántas propiedades tiene una persona que vive en España, aunque lo pida Italia. Entonces, la información se nutre en forma instantánea. Ahí te va todo lo que tiene, cuánto ganó, no auditada, porque no es producto de una auditoría, es producto de información en línea. Entonces, se está nutriendo constantemente para hacer búsquedas, amarres, información precisamente de lavado de dinero. Entonces, el hecho de que México diga, yo también quiero participar de esta información express y lo proponga para América Latina, pues eso quiere decir que nos estamos integrando a un complejo planetario de información dinámica donde se va a romper, porque también les he de comentar a ustedes, se rompe el secreto bancario europeo, no existe más, todos los bancos nutren información a todas las autoridades lo pueden compartir en forma abierta para estos efectos, y decimos, oye, entonces, ¿dónde quedó la Directiva 108 de protección de datos personales? ¿O dónde quedan las leyes internas de protección de datos de cada país? Bueno, es que se rompen para este tipo de delitos. Entonces, la información sale. Por eso es que cuando vemos quejarse, por ejemplo, Alemania respecto de la intervención inglesa de llamadas telefónicas, todo esto que parecía una fantasía, y que hoy Google y todos los internacionales nutren de información para la responsabilidad de Estado, bueno, para cuidar supuestamente la seguridad de Estado, hasta dónde está legitimado el Estado a conocer de particulares de una persona en pro de una seguridad pública o en pro de detectar quienes están funcionando como vehículos para lavado de dinero. Entonces, aquí fíjense ustedes que es tan enorme la disposición, o sea, nuestro decreto tiene tantas aristas que pudiéramos pensar que está trabajando, sí, para lavado de dinero, pero también está trabajando para los hacendarios. O sea, totalmente de decir, a ver, ojo, porque aquí hay ingresos de carácter sospechoso, o bien incrementos no declarados, o bien actuaciones que pudieran ser constitutivas de algún otro delito que nos llevara a la defraudación fiscal más que al propio lavado de dinero. Exacto. Entonces, por lo menos en operaciones domésticas, ¿no? Sí, al menos en operaciones domésticas. Entonces aquí sí tenemos que advertir que puede haber una intención diferenciada dentro de la propia disposición normativa. Yola, ahorita que hablabas de esto de Europa, y un poquito saliéndome de esa parte, ¿qué relación tiene entonces esta ley también, o estos parámetros que nos estás marcando muy interesantes, son dos preguntas que te quiero hacer, con la denominada ley FATCA? Bueno, es que en la ley FATCA también hay información expresa a materia bancaria, en donde un Estado puede advertir que alguien tiene un volumen de recursos procedente de otra jurisdicción y tener en tela de juicio
si estos recursos han pagado su impuesto. No está cuestionando si tienen una procedencia ilícita o no, si han pagado su impuesto. Okay. Si la procedencia es lícita y no ha pagado su impuesto, dice, pues págame un porcentaje elevado en impuestos y entonces ya no doy vista a tu país de que se encuentran en este país porque entonces me los pagas aquí. FATCA también es otro elemento, es que como que estamos viviendo una fase de muchos acuerdos cuyo objetivo es plural. Objetivos para detección de lavado de dinero y objetivos para pago, obtención de recursos, sí, de procedencia lícita, que no han pagado sus impuestos o que migraron de un país a otro hace muchos años y que a lo mejor pagaron sus impuestos en su momento, pero tuvieron derivados de intereses y no regresaron a su país a pagar impuestos por los intereses. Okay. Entonces, como que se está tejiendo algo muy complejo, pero muy amarrable para control social. O sea, aquí va más allá de dos aristas. A mí me da la impresión que somos pues, pueblos, perdón la expresión, jodidos, ¿verdad? Y que los pueblos pobres pues no tenemos la metodología que tienen en los Estados Unidos la FBI o que tiene la Europol en Europa o en Inglaterra, los de Sherlock Holmes, Scotland Yard, para poner mecanismos tan exitosos y tecnológicamente aventajados para conocer de lo que hace su población. Pero al menos los indicadores financieros nos irán nutriendo, porque en el planeta las unidades de valor debieran de estar dejando una redituabilidad superior. Si tú sumas en el planeta todas las unidades de valor que se encuentran metidas en la economía y le dices, a ver, Banco de México, Banco de Londres, todos los bancos internacionales, díganme cuánto dinero está ubicado por banco en la jerga planetaria de recursos y cuánto supuestamente y entrecomillados, porque eso pues está difícil saber si la información que dotan los países es real o no, cuánto se está cobrando de impuestos, dices, oye, no, pues como que nos tenemos que detener todos, algo está mal aquí, ¿qué le está pasando al dinero? Los marcianos no se lo están llevando, seguramente se gasta en este planeta y está dando muy poco de impuestos. Y por otro lado, pues hay gente muy rica, no hablemos de maestros de este país, no, nada de eso, por supuesto, pero que tienen enormes cantidades de recursos, sí, inexplicables enriquecimientos, que podemos dubitar, decir, ¿tendrán procedencia ilícita? ¿Tendrán procedencia lícita? ¿Será un collage? Pero hay mucha gente que tiene un nivel de vida impresionante y que no paga sus impuestos, gobernadores no de este país, de otros países, porque aquí pues no como vamos a señalar, ¿verdad? Que claro, los trapos sucios de la casa, ¿no? Otros países, y que también tienen enriquecimientos inexplicables que no sabemos si son presupuestales o no. Claro. Y también los servidores públicos, ya en México ya es un deporte, pero es un deporte la corrupción. Entonces estas también tienden a bloquear los aspectos de corrupción del servidor público, porque el servidor público cuando pierde su calidad su actividad lícita y de servicio, se vuelve un ente muy peligroso. Es peligrosísimo tener corrupción en las autoridades. Claro. Por eso se sanciona y se agrava en las medidas corporales punitivas, se dobletean las sanciones para quien teniendo esa característica participe. ¿Cuántas veces tenemos, por ejemplo, para constructoras otra actividad vulnerable con actores también vulnerados? Los constructores van a licitar al sector público, órale, te doy el contrato si te caes aquí con un porcentaje. Oye, pero no me has pagado nada. Pues si no hay un porcentaje, no te adjudicamos la obra. Entonces, desde ahí empieza el problema, la actitud de corrupción de nuestras autoridades. Y decimos, a ver, esto es solo para la asignación del contrato, pero ¿qué sucede si la constructora durante la etapa de inicio del trabajo gubernamental no tiene dinero? Pues no le han dado el anticipo. ¿Con qué opera? Claro. Va y pide prestado. ¿Sí? ¿Y a quién le pide? Pues a los de Tepito. Pues esos tienen dinero para dar y repartir. O se va a la central de abastos, todo lo que se maneja con dineros express en el Distrito Federal, pues van y les piden a ellos. Oye, ¿me puedes prestar? Sí, pero ya sabes, soy un buen agiotista. Te vas a pagar intereses elevados. Entonces dice, y le pide prestado. Bueno, dicen que no hay peor dinero que el que no se tiene. Y aunque sea caro, pues lo voy a pagar. Y obtiene el recurso y resulta que es recurso de procedencia ilícita, supongamos. Y dice, bueno, es que no tenía con qué parar, mientras que me liberaba el presupuesto la entidad contratante, pues yo tenía que avanzar, porque si no avanzo, luego voy a ser sancionados por los no avances.
¿hasta dónde el Estado propicia con sus actitudes internas posiciones de búsqueda de recursos donde haya? Claro. Porque las constructoras, díganle a una constructora, ve al banco que te va a prestar. Ay, sí, cómo no. Sí. Desde que llega usted que se dedica a la construcción, fórmense con Urbis y con todas las que están ahorita las vivenderas en quiebra porque no le vamos a prestar ni el nombre. Muy bien, entonces no les prestan nada, pues tienen que ir a buscar el dinero. ¿Y dónde lo ubican? Donde está caro el dinero, porque es un dinero muy caro, y está disponible inmediatamente. Entonces, también hay que advertir que de lo que hace el Estado es incorrecto respecto de quienes están realizando actos que pretenden ser correctos, porque finalmente van a vender sus edificios y le van a pagar impuestos. Los que no van a pagar son estos prestamistas que dicen, te presto el dinero, pero olvídate, a mí me das mi interés y a ver qué hago yo con ese problema, es mi problema, no tu problema, y no pagan impuesto, ¿no? Y además tiene una procedencia ilícita, un derivado patrimonial que tampoco paga impuesto y se va a convertir en una defraudación fiscal el no pago de los intereses devengados. Entonces ahí tenemos una concurrencia delictiva originada por una situación del propio Estado. Entonces hay que ver quién es culpable. Perdón que te interrumpa, y en esa misma parte de la constructora, de la construcción, de la industria de la construcción que hablabas, en pequeñas microempresas de la construcción, pues hasta para trabajar van a tener que tener cuidado. Imagínate cuando alguien quiera arreglar su casa y le diga, es que quiero que le des mantenimiento, que me construyas y vas a cobrar 400,000 pesos, 500,000 pesos por hacerme un segundo piso y te lo pago en efectivo, me vas a tener que reportar que te estoy pagando, o no efectivo, o transferencia, no importa, pero por el monto, ¿no? Por el monto, sí, aquí el problema de las cuantías mínimas en tratos de dinero, de flujo de efectivo, pareciera que también hay una corriente internacional a evitar que se use dinero efectivo, que se use dinero electrónico. Llegará el día en que ya no tengamos necesidad de usar dinero físico, sino que las bancas internacionales se harán cargo, las bancas nacionales, de los flujos numerarios de valor, que serán recursos electrónicos que dejan rastro, que hay una secuencia de seguimiento. Pero bueno, todavía América Latina nos faltan años para que todas las personas se manejen con tarjetas de débito y de crédito. Ha habido un avance importante en el territorio nacional, incluso para el pago de las nóminas, pero no lo suficiente como para limitar pagos en efectivo de volúmenes importantes en materia inmobiliaria, en materia de bienes muebles, sobre todo vehiculares, ¿no? Sí. Entonces dice, acostúmbrense, pueblo de México, a que la mejor forma de evitar problemas, y sobre todo en las empresas medianas, es paguen vía electrónica. Manejen sus recursos de cobranza y de pago vía electrónica. O sea, en otro sentido, pídenle a Dios que en su próxima reencarnación sean banqueros, para que les tomen en consideración y les vaya muy bien y les traten como primer mundo, ¿verdad? Porque ser hijo de pueblo parece que es cada vez peor. Imagínense ustedes, para las empresas que apenas están entendiendo cómo van a llevar las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de auditoría, que apenas están entendiendo su responsabilidad de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y ahora les dicen, pues ahora tienes que cuidar tu control interno, porque esta Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita te obliga desde tu manual de control interno a establecer los mecanismos de cuidado para que cuando se tomen decisiones respecto de actividades vulnerables, también las protejas. Las empresas deben comenzar a preparar e identificar las áreas donde tendrán que cumplir con las nuevas obligaciones de la Ley Antilavado de Dinero para evitar caer en esa sanción. Entonces, pues bueno, querida Contaduría Pública, tienen mucho oficio que hacer, pero poco tiempo para aprender. Y si no se hace, o sea, estamos entrando apenas en el establecimiento de las bases de un nuevo proyecto de Estado, que es el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que acabamos de conocer en mayo, y cuya derrama económica no hemos sentido aún. Estamos esperando que por fin liberen todos los temas económicos, porque no está llegando, mucha de esta economía no está llegando a través de Estado en oficios de operación y de servicios que muchas empresas han dado y que están contenidos los pagos. Entonces la economía está frenada, pero creo que próximamente esto se liberará y entonces tendremos una economía liberada, pero con ello
una enorme responsabilidad de trato y esperando que el reglamento sí se publique próximamente y establezca parámetros que puedan ser cumplidos, porque a lo mejor las grandes empresas es peccata minuta, pero las empresas medianas y las pequeñas, los que le dan a este país la estructura de empleo, pues no creo que están ni en conocimiento del tema, ni conscientes que todo tiene que empezar por su control interno. Claro, en cuanto a contaduría pública, nos comentabas ya las medidas, Yola. En cuanto a notarios, corredores, y nos vamos con los abogados también, si quieres. Sí, sí, los abogados, que se les ocurra también. En la barra de abogados tuvimos ya un desayuno, bueno, fue una comida con el jefe de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y él nos decía, miren, mientras ustedes, los abogados, no tengan la calidad de representantes legales, notarizadamente hablando, no van a tener problema. Quisiera que me lo pusiera por escrito, porque he de opinar que independientemente de que así se asiente para efectos de esta ley, pero el Código Penal Federal dice a quien participe, o sea, no nada más, ahí no hace una distinción porque tenga la representación legal o no. Yo por eso decía, bueno, a mí me parece que lo está viendo desde un prisma unilateral, pero el prisma de conjunto sí dota de responsabilidades a los abogados, abogasters y juriscoyotes que tenemos en el medio y un montón. Entonces ahí sí tenemos que tener conciencia de que también va a afectar a la abogacía en el ejercicio profesional y que tiene que cerciorarse hasta dónde le corresponde cuando es un servidor profesional independiente, que es el tema, ¿no? Ahora, en cuanto a notarios y corredores públicos, ambos tienen la característica de fedatarios. Ahorita hay otra propuesta de reforma para que el corredor se vuelva un fedatario público pleno, y eso le daría un supervalor, porque ahorita el corredor tiene actividades impresionantemente ampliadas respecto del propio notario, pero lo de que carece es fe pública. O sea, el notario dice, este es mi coto de operación, de trabajo, y no quiero compartirlo con los corredores, pero si prospera la ley de correduría para darles este tema, ellos van a entronizar el país, porque entonces van a tener actividades que nunca pensaron el notario que pudiera, bueno, nunca advirtió el notario que el corredor le pudiera comer el pan en ese sentido. Pero ambos ante las actividades vulnerables tienen que tener cuidado con los avisos. Vamos a ver, porque son avisos electrónicos, en el reglamento, si se va a hacer un catálogo o va a haber un anexo en este caso, de las modalidades en que se debe presentar el aviso, porque recuerden que la Procuraduría General de la República se va a alimentar de la Unidad de Inteligencia Hacendaria y tiene que ser un nutrimiento inteligente y que se va a nutrir a los otros países, en donde suscribamos intercambio de información. Entonces, y no vamos a tener aquí un problema de Wikileaks, nosotros mismos se los vamos a ofrecer. Entonces, ellos van a poder hacer su integración de datos. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, distinguidos escuchas, en América Latina tenemos exportación de mexicanos no gratos, gente que está haciendo actividades delictivas terribles en Centroamérica y en Sudamérica, y que evidentemente tienen que ser detenidos, y que están poniendo sus dineros en muchos sitios, con testaferros o prestanombres, sobre todo, y que también los testaferros tienen que tener cuidado, porque ya con la reforma que se pretende del 400 bis, tengas o no conocimiento, vas a tener reclusión y no es conmutable, pues tienes que tener mucho cuidado. Por favor, no sean ingenuos, amigos, no presten su identidad. ¡Ay, te sacamos una chequera a tu nombre! Y tú nomás préstanos la firma, vamos al banco y nosotros manejamos los recursos, hasta te vas a hacer importante, vas a tener un buen historial crediticio. Pues vas a tener un buen historial de pentonto, la verdad, con todo respeto. O sea, tienes que pensar, tu identidad no la puedes mover, no prestas tu nombre, tu imagen, no vas a prestarte para que pongan a tu nombre acciones, cuentas bancarias, nada de eso, por favor. Hay que perder la notoria ingenuidad. Es peligroso ser ingenuos hoy día. Hoy día la ingenuidad te puede llevar a la reclusión. Entonces, número 1, no ser ingenuos, ¿ok? Al menos para estas juventudes que nos acompañan esta mañana, que bueno, están en la edad de la adolescencia. Adolescencia significa una enfermedad que solo los años quitan. Entonces eso, la maduración llegará con los años. Claro, pero por lo pronto no sean ingenuotes, muchachos, no ingenuidad, no presten sus credenciales. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Para qué lo quieres? Me tienes que decir para qué lo quieres. La Ley Federal de Protección de Datos me dice que me tienes que preguntar. Entonces, por favor, no sean ingenuos,
¿Ok? Y los notarios ya presentan información al SAT a través de programas cuando hay enajenación de inmuebles o adquisición de inmuebles. ¿Será información adicional la que tienen que presentar o con la que presenten a través de... Sí, porque hoy día en sus protocolos notariales tienen que cerciorarse la forma del pago y documentar el pago. Entonces, ahora sí, pagaste en efectivo, ¿cómo vas a documentar un pago en efectivo? Eso va a estar bueno, ¿verdad? Pero bueno, vio el dinero, le consta, no le constó. Si fue por transferencia electrónica, tiene que documentar. Si fue cheque, certificado o nominativo para bono en cuenta, tiene que documentar. Esas formas de cómo va a documentar una disposición que dice, y debes de cerciorarte la identidad, y tienes que documentar, tiene que estar en reglamento. Sí. Porque ahí tiene que el reglamento establecer todas las variables. Hay quienes pagan parte en efectivo, parte en cheque, parte de acción en pago. Entonces se va a tener que hacer una estructura de pagos respecto del tema, ¿no? O sea, todavía no estamos todavía no está definido. En saber cómo se va a manejar. En vía reglamentaria, la unidad de inteligencia dice, nútranos, díganos, ¿no? En realidad en México no tenemos expertise, esto tiene que venir del extranjero. Y evidentemente ellos que nos llevan años, 30, 40, 50 años de esto, nos podrán dotar de mejores herramientas que la que nosotros mismos podamos señalar, ¿no? Y finalmente, dentro de estos grupos, en relación a las medidas preventivas, también están los agentes aduanales, ¿no? Ah, sí, los agentes aduanales, nuestros distinguidos amigos que ya los querían extinguir hace un par de años y que en Europa hay una gran corriente que el agente aduanal solo sirve para entorpecer aduanas, siempre se equivoca en la clasificación arancelaria, ayudan el internamiento de bienes que pueden causar daño, bienes radioactivos o la exportación de bienes prohibidos, ya sean nativos, naturales, ¿verdad? Como los tucanes, todo eso que está en extinción en el país. Entonces, tenemos problemas con los agentes aduanales, todo el mundo quiere ser agente aduanal y este es un problema también porque implica responsabilidades. Entonces, también el agente aduanal respecto de este tipo de actos se ve involucrado. Va a tener que documentar muy bien. Ahora sí no va a ser el agente aduanal que tiene 6 puntos de internamiento, ya sea Tijuana, Nogales, Veracruz, el aeropuerto de la Ciudad de México, Manzanillo, ya sean terrestres, aéreos o marítimos. Hoy sí, para tener representaciones, pues va a tener que contar con un cuadro adecuado de gente que sepa primero identificar operación sensible. Claro. ¿A qué se refiere? Y evitar en lo posible de que se cometan, que se internen elementos o se exporten elementos o se utilicen recursos de procedencia ilícita, porque ellos son, el agente aduanal incurre en responsabilidad y desaparece y deja plantados a los empresarios y todos enfrentando la problemática. Entonces yo creo que debería de haber un mejor seguimiento respecto a agentes aduanales por parte de la propia Secretaría de Hacienda, ubicables, garantizados, afianzados, mejores herramientas de control. Miren, esto es nuevo, parece excesivo, pero opino que el planeta está excesivamente violentado por los grupos delictivos. A enfermedades duras y difíciles, remedios duros y difíciles. Es decir, tienen que tomar medidas amargas, porque todos hemos consentido en la problemática, no es algo deseado, pero hemos consentido. Entonces, por haber consentido tácita o expresamente, llevamos la consecuencia de una medicina que es difícil de tomar, bastante amarga. Pero bueno, vamos a ver si en el doble sentido de la funcionalidad de esta ley impositiva y para el lavado de dinero pudiera recaudarse en mejor medida. No podemos seguir con una recaudación del 9% frente al volumen del PIB, aunque no sabemos si el PIB INEGI lo está integrando adecuadamente o no, le vamos a poner comillados, pero un 9% de lo que sea, pues es nada. O sea, realmente estamos muy abajo de la recaudación efectiva. Y si vamos a establecer un bubo económico porque vamos a meterle esfuerzo a energías, petróleo, electricidad, enriquecimientos de uranio, y si vamos a meterle energía para el sector turismo, todo lo que significa el Plan Nacional de Desarrollo, y va a haber derramas importantísimas, ejemplares para América Latina y el mundo, bueno, qué mejor que empecemos primero garantizando que esto no sea utilizado por el marco delictivo para abundar en su poder. Porque luego resulta que ahora los delincuentes ya cotizan en bolsa, ¿no?
en bolsa internacional. Entonces ya crean empresas que cotizan en bolsa y siguen trabajando en el inframundo, nutriendo su mundo con aparentes dotes de calidad moral. Y pues vean ustedes, si van al periódico El País y ven los últimos gandules detenidos en Europa, son gente de high society, de pedigrí social, gente que se codea con reyes, y así muy bien presentados, gente Gucci, ¿no? Gente que utiliza prendas Gucci. Gucci es una línea de prendas muy afamada y solamente para los ricos. Ahí los nacos no pueden ir. Entonces, evidentemente gente Gucci, y que están apareciendo en Europa, y dice uno, bueno, es gente de bien, vamos a ponerle entrecomillado, pero bien ratera, eso sí, gente de bien, pero bien ratera. Entonces, allá se está tomando medidas que involucran a gente de bien, vamos a llamarle así. Así es. Porque ascendieron o se involucraron con los grupos delictivos y les dio lo mismo tomar dinero de la ilicitud que del Estado para cometer actos ilícitos. No es correcto, es inmoral que algo que es la recaudación se dilapide y se utilice para efectos delictivos. Claro. O sea, es absolutamente inmoral. En este periodo, las empresas deben identificar a la persona encargada del cumplimiento de estas obligaciones, realizar un inventario de actividades para detectar la vulnerabilidad e ir estableciendo políticas y procedimientos para identificar a sus clientes y dar los avisos relativos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos trae de obsequio el reglamento, pero vamos a estar atentos, claro. Y sí decirle a los empresarios que se ocupen y se preocupen por estar mecanismos preventivos desde su control interno. Nosotros tenemos mecanismos en las NIFs II y las NIAs internacionales para evitar el fraude y el error. Y ahí en los mecanismos de fraude y error se establecen precisamente mecanismos para evitar que haya activos que se incorporen desde la actividad ilícita. Entonces, ya lo tenemos, pero ahora esta ley nos viene a advertir, oye, eso que tienes tú ahí establecido, ponlo a trabajar, porque hay contadores que no se acuerdan. Bueno, los contadores de mi época no lo vivimos, lo están viviendo los jóvenes de hoy día, que tienen la enorme oportunidad de aprender todo como si nunca hubiera existido en su conocimiento, y está muy fresquecito. Nosotros ya traemos mucho reciclado mental, ¿no? Muchos datos de contenidos anteriores que nos pueden hacer ruido. Pero ustedes, los jovencitos de mente temprana y florida, lo van a tomar como un algo natural. Pero tienen que empezar a hacer sus conexiones matriciales de decir, ¿qué de la contaduría funciona para darle cumplimiento a esto? ¿Qué de la abogacía funciona en tratados internacionales para darle cumplimiento a esto? Pareciera que otra vez volvemos al tema de la matricialidad del conocimiento. Por eso ahorita que están en GBA echan su contaduría, pero luego sí de derecho, porque es un elemento combinado perfecto para su servicio futuro. Ustedes, los profesionales del mañana inmediato, porque no está tan lejitos, está aquí próximo, y que tienen la enorme oportunidad de hacer de este planeta un mundo diferente, porque si no lo hacemos de esta manera, señores, pues no va a haber planeta, y esta dotación genética y genómica habrá desaparecido, a menos que demos pauta a otra cosa. Entonces, creo que sería, no sé tú. Sí, yo te iba a decir que, por último, la última pregunta que te quería hacer es en relación a la responsabilidad, para terminar y nos digas alguna otra cuestión para cerrar la entrevista. También la información se puede presentar a través de sociedades civiles que se van a encargar de presentarla, ¿no? ¿Cómo ves esa parte, Yola? Por lo que decías de la responsabilidad y todo eso. Por eso me interesaba saber. Bueno, es un buen coto de trabajo, ¿no? Formar este tipo de sociedades o asociaciones para efectos de presentar los avisos, pero sí hay que dotar con gente especializada, todo un procedimiento de calificación. Sí, para las empresas que no tienen el espacio ni la persona que lo haga va a ser un respiro, porque va a decir quien me calificó la vulnerabilidad o la no vulnerabilidad del acto fue esta empresa, esta empresa no lucrativa, pero es responsabilidad de ellos, ya no puede incurrir en mí la responsabilidad, porque yo no tenía el tiempo de cerciorarme, hacer una búsqueda documentada
de la procedencia de los recursos, porque yo estoy aquí para operar. Me parece una salida noble, vamos a decirlo así, una salida noble, pero pues seguramente los que estarán implicados en el tema ya están estructurados y probablemente sea de exhacendarios, pero bueno, vamos a pensar que no fuera así, que realmente la oportunidad es para el pueblo de México. Okay. Vamos a pensar que fuera así, bueno, pues va a ser una salida adecuada. Vamos a ver el reglamento, qué establece, qué bases establece. Muy bien. Sí, y bueno, pues cerrar el tema con decirle, jóvenes, queridos empresarios y radioescuchas, en este caso, bueno, es electrónico, ¿verdad? Electroescuchas, sí. Por favor, pónganse al menos a dar una lectura a la ley. Sé que no les va a dar un gozo eterno, pero sí les va a ilustrar. No podemos estar extenuados en el día a día y decir no tengo tiempo para imponerme de los nuevos contenidos. El no imponerse a los nuevos contenidos implica una ala de responsabilidades. Claro. Ahorita tenemos una dinámica tan poderosa normativa que pareciera que no alcanzamos, nuestra mente no alcanza a advertir esto. Pero bueno, las mentes sagaces estarán llamadas al triunfo y las que no al fracaso. O sea, ya depende de cada quien que diga tomo el reto de la vida con la velocidad, lo inestable. Estamos en un momento de inestabilidad absoluta. ¿Y quién les ha platicado que la historia ha sido de otra manera? Entonces, ¿se suben claro. en el tema o se quedan fuera del tema? Es lo que les quiero decir. Y pues agradecer como siempre a GBA, a tu persona, Francisco, un gozo estar contigo. Igualmente, Yola. Y como todos los jóvenes aquí presentes, logren sus objetivos, comprométanse con la vida, porque la vida, para comprometerse con uno, primero admite la persona, nosotros, la nuestra. Es que la vida no me ha dado, no, Juan, nada de eso. Ustedes no le han dado a la vida. Denle la vida y la vida les da una tasa de retorno. Se los digo con los años que he recorrido, con las canas que estoy peinando y que no me voy a pintar para que vean que las he recorrido. ¿Por qué? Porque es importante darle atención a la juventud acumulada, porque es juventud acumulada, es juventud acumulada, y que adviertan que se pueden hacer las cosas bien en este país, se pueden hacer bien, jóvenes. La bondad existe. Entonces, pero hay que hacerla valer. No puede ser que digamos, no, el satánico se llevó el planeta, round final. Nosotros creo que somos más los que creemos que el planeta está también rodeado de una voluntad eterna y tenemos que hacerla valer. Apúrense, estudien y hagan valer lo que tengan que hacer para un cumplimiento normativo debido pro licitud, ¿no? Muy bien, Yola, pues muchísimas gracias. Les pediré un aplauso para la doctora, por favor, por esta brillante presentación. Muchísimas gracias, Yola, y quiero a nombre de GBA entregarte un pequeño reconocimiento, si me haces favor. Mira, sí. Me voy a permitir leerlo. GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero por su destacada trayectoria profesional, por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la contaduría y consultoría fiscal en México. Firman al calce Contador Público Ángeles Mandujano López y Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, junio del 2013. Ay, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Y hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Hasta la próxima, gracias. En resumen. Medidas para pequeñas y medianas empresas. Terrorismo y lavado de dinero. De dinero negro a dinero blanco, ¿no? Enormes cantidades de recursos, inexplicables enriquecimientos, dinero físico, que son avisos electrónicos, a dar una lectura a la ley. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.